www.corrientesplay.ar/educaplay. ¿Alguna vez te preguntaste cómo capturar el mundo a través de una lente? ¿O cómo los grandes artistas crearon obras maestras? En EducaPlay exploraremos el fascinante mundo de las artes visuales para estudiantes correntinos. Desde la historia del arte hasta técnicas fotográficas, composición, análisis de imágenes y mucho arte correntino. Todo esto y más ahora en los videos de artes visuales de EducaPlay. Divertite aprendiendo. Descubrí el poder del conocimiento. www.corrientesplay.ar/educaplay. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se crea la magia en una canción? ¿O qué hace que el chamamé sea tan especial? En EducaPlay tenemos las respuestas y mucho más para los estudiantes correntinos. Aprende sobre timbre, intensidad, altura y duración en la música. Todo esto y más ahora disponible en los videos de música de EducaPlay. Divertite aprendiendo. Descubrí el poder del conocimiento. EducaPlay, poder de conocimiento. EducaPlay. www.corrientesplay.ar/educaplay. Nosotros lo presentamos de esta manera, pero si ustedes quieren pensar un proyecto que arranque por el eje artístico, también lo. Muy buenas tardes a todos, queridos colegas, bienvenidos a esta propuesta, a este curso que parte desde la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Educación, y que tiene como objetivo que podamos conocer juntos y utilizar la inteligencia artificial en nuestras evaluaciones. Para eso planificamos este primer encuentro en donde vamos a hablar de qué es la evaluación, cuáles son nuestras ideas con respecto a la evaluación, y cómo utilizar el ChatGPT a la hora de diseñar consignas para en el siguiente encuentro, que va a ser el viernes 27 de junio, poder utilizar una herramienta de inteligencia artificial para generar rúbricas y eso aplicarlos en la evaluación. ¿No es, Nati? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta capacitación. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Bien. ¿están todos bien? Bien. Bueno, nuestra labor parte de una convicción, ¿no es cierto, Juan? Que es que los contenidos audiovisuales no solo son herramientas complementarias, sino que son lenguajes potentes que permiten integrar tanto los saberes como también promover una participación activa y generar experiencias significativas para los alumnos. Obviamente estamos muy contentos y les agradecemos a todos por su interés en esta propuesta, por anotarse y por dedicarle este tiempo, esta hora que vamos a estar acá en este curso, a su formación. Y antes de arrancar, profe, vamos a hacer unos pequeños avisos de
¿cuáles son los objetivos del curso y cuál es la modalidad de cursada? Muy bien, primero vamos a ver cómo se llama nuestro curso. Bien, en nuestro curso se llama Más allá de las notas, potencia tu evaluación con inteligencia artificial. Muy bien. ¿Y qué van a aprender los docentes hoy? Primero que van a aprender a transformar sus evaluaciones con inteligencia artificial de forma ética y pedagógica. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar las evaluaciones. No le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos cree nuestras evaluaciones, sino que a raíz de las evaluaciones que ya tenemos, con las que trabajamos, poder potenciarlas para que se conviertan en evaluaciones auténticas. Así es. Muy bien, también vamos a aprender consignas a transformar aquellas consignas tradicionales, reformularlas con apoyo de herramientas como la herramienta que vamos a utilizar hoy es el ChatGPT. Como así también para la próxima vamos a utilizar otra herramienta que es para realizar rúbricas con la inteligencia artificial. Exactamente. Y también vamos a ver cómo con ayuda de la inteligencia artificial poder dar una retroalimentación diferenciada y en tiempo real en las evaluaciones a nuestros alumnos, ¿sí? Tener en cuenta cada proceso de aprendizaje por medio de la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Obviamente analizar críticamente el uso de la tecnología dentro del rol docente, tener en cuenta que la inteligencia artificial viene a ser nuestra aliada, no viene a reemplazar el trabajo. Como docentes también tenemos un compromiso ético y profesional con el uso de la inteligencia artificial. Vamos a estar dándole algunos tips para que puedan tener en cuenta a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Y obviamente ver la posibilidad de generar evaluaciones que sean más significativas y que estén alineadas con los intereses, las problemáticas y el contexto que viven hoy nuestros estudiantes en el siglo XXI, siglo que está marcado por la utilización de la tecnología y la presencia cada vez más significativa en la vida de nuestros estudiantes y obviamente nuestra como docentes también. Muy bien, ¿cómo lo vamos a aprender? En este caso vamos a hablar de las estrategias didácticas que vamos a utilizar en este curso. Sí. Y que una de las primeras estrategias, y que lo pensamos un montón, es el aprendizaje basado en casos reales. Vamos a obtener aquellas consignas o también los criterios de evaluación reales que nosotros con los que trabajamos constantemente, y en base a eso vamos a ir trabajando y vamos a ir demostrando a través de situaciones guiadas por nosotros, y eso ustedes después lo van a poder poner en práctica activa en sus prácticas cotidianas. Exactamente, dependiendo de la disciplina o la materia en la que cada uno se encuentre ejerciendo o para el título que le habilita, digamos, que puedan utilizar estas herramientas y puedan contextualizarlas de acuerdo a la disciplina, al tema, al año, al colegio en el que cada uno trabaje. Exacto. Y también como una retroalimentación formativa, por supuesto. Entonces, ¿qué van a aprender los docentes? Van a aprender haciendo, reflexionando, compartiendo y aplicando todas estas estrategias que son desde un enfoque activo y situado y que reconoce al docente como protagonista de su propia formación. Exactamente. Bien, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de este curso? Nosotros valoramos mucho la participación activa y constructiva de cada uno de ustedes. Sí, vamos a tener distintas instancias de aprendizaje en donde, bueno, queremos escuchar, conocer su experiencia, que nos comenten cómo ustedes implementan la inteligencia artificial, cuál es la utilidad que le pueden llegar a encontrar a las herramientas que vamos a enseñarles acá, vamos a trabajarlas juntos. Que obviamente ustedes puedan aplicarlas dentro de su disciplina particular, su disciplina específica, y que vayamos viendo juntos en el proceso aquellos cambios que ustedes van notando con la incorporación de la inteligencia artificial en la evaluación o en las instancias evaluativas que tienen dentro de sus materias, disciplinas, cátedras, unidades curriculares, etc. Bien, ¿cuál es la modalidad de este curso? Bueno, esta modalidad consta de una carga horaria de 61 horas reloj. Sí. También es una modalidad virtual. ¿Cuándo más o menos llegaría esta encomienda en Santa Fe o a destino? Un segundito que tenemos, parece. Bien, tenemos ahí un profe con el micrófono muteado. Les recordamos, por favor, mutear sus micrófonos para no interferir en la explicación del curso. Después nos dice cuándo llega la encomienda. Bueno, la modalidad es virtual con 2 encuentros sincrónicos. Hoy es el primero
Y el segundo encuentro es el 27 de junio, viernes 27 de junio, 19 a horas la también. misma hora, por supuesto. Y para poder acreditar el curso, además de tener la asistencia de los dos encuentros, hay un trabajo final. Exactamente, que todo esto lo vamos a trabajar también a la par en el aula virtual, que ahora les vamos a explicar cómo vamos a utilizar, porque nuestra aula, nuestro curso ya tiene un aula virtual en el campus del Ministerio de Educación, en donde ustedes van a poder encontrar esta clase grabada, en donde ustedes van a encontrar bibliografía que nosotros le vamos a compartir, y el espacio donde ustedes van a poder subir su trabajo final una vez que finalicemos el segundo encuentro, que es el viernes 27 de junio. Muy bien, antes de iniciar nos gustaría hacer una pequeña lluvia de ideas con todos ustedes sobre qué significa la evaluación, ¿sí? ¿Qué significa la evaluación para ustedes como docentes, como estudiantes? Porque nosotros, los profes, constantemente estamos estudiando, si no dejamos de capacitarnos. Esta es una instancia de capacitación justamente. Sobre cuál es la idea que se les viene a la mente cuando piensan, escuchan o tienen que llevar adelante una evaluación, ¿sí? Cuando tienen que pensar las consignas, cuando tienen que corregirlas, ¿sí? Todo el proceso de evaluación, que lo puedan compartir en una frase, en un párrafo, en un pequeño texto, en un Padlet que les dejamos en la presentación el QR. Nuestros queridos compañeros también ya van a compartir el enlace del Padlet por el chat, para que puedan compartir ahí sus procesos, sus experiencias, exactamente, Evaluación para cada uno. de cómo lo viven. Toda respuesta es válida porque, teniendo en cuenta la redacción de la consigna, dice que es la evaluación para vos. Exactamente, Entonces, es una pregunta subjetiva. todas las respuestas van a ser válidas porque es para vos. Bien, así que le dejamos unos minutitos para que puedan compartir en el Padlet qué significa la evaluación para cada uno de ustedes. El link está en el chat, y si no, estamos proyectando un código QR que, escaneándolo, lo llevan directamente al Padlet. ¿Sí? Profe, para vos, ¿qué es la evaluación? Para mí la evaluación es un proceso de aprendizaje. Ajá. Tendría que ser un proceso de aprendizaje, Bien. por supuesto. Vos lo vivís así. Yo lo vivo así, y con mis alumnos también. Me gustaría que el ideal sea que siempre fuera un proceso de aprendizaje y no solamente algo final y cerrado, sino que podamos construir el aprendizaje a través de la evaluación. Muy bien. Tenemos ya algunas respuestas de los profes, los cursantes que están escribiendo en el Padlet. Gisela nos dice, es un proceso de retroalimentación. Sí, muy bien, la evaluación consiste en esta retroalimentación de decir, bueno, qué conocimientos tengo, qué necesito reforzar. Sí, estamos viendo en pantalla. ¿A dónde llegué con el contenido? Claro. Lolay dice, es un proceso. Daniel dice, calificar el proceso de los estudiantes. ¿Sí? Laura nos dice, nivel de aprendizaje adquirido por los estudiantes. Milagros dice, es una parte del proceso de aprendizaje. Parte. Bien, ahí estamos viendo todas sus producciones. Ale Sánchez nos dice, para mí la evaluación es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Fíjense el común denominador de pensar a la evaluación como un proceso, no como un resultado, no como la parte final del camino, ¿sí? Sino como una instancia más. ¿Sí? No spoileemos lo que viene. No spoileemos lo que viene, sí. Silvia nos dice, es un proceso de reflexión y retroalimentación. Graciela nos dice, proceso donde se puede aprender de los errores, donde la metacognición se puede dar y fomentar el crecimiento. ¿Sí? Luciana dice, la evaluación para mí es una instancia de aprendizaje en donde el docente puede ver los conocimientos adquiridos y el alumno comprobar qué conocimientos aprendió. Muy bien. Bien. ¿Quién más tenemos por acá? María Emilia nos dice, para mí significa un momento donde se reafirman los conocimientos y se puede retomar lo que faltó. Bien. Bien. Fíjense que nosotros pensamos en la evaluación desde nuestro rol docente, muchas veces también como estudiantes, sí hemos atravesado el sistema educativo y tenemos distintas percepciones de qué significa la evaluación. Muy distinta es la evaluación para el estudiante, pensar en qué es la evaluación cuando somos estudiantes, a cuando somos docentes y tenemos nosotros que encarar este proceso tan interesante que consiste en la evaluación. Proceso también emocional en el que juegan muchas emociones al mismo tiempo en la hora de la evaluación. Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta exacto. todo el proceso emocional por el que pasan los alumnos. Bien. Durante la evaluación. Antes, durante y después de la evaluación.
Bien, convertimos un par de respuestas más y seguimos avanzando. Teresa nos dice, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, evaluación en diferentes instancias del El proceso. proceso. ¿Sí? Muy bien. Acá Diego nos comparte inclusive una imagen, debería ser un proceso, pero no siempre se cumple. Ahí se me fue. Ahí se fue, ahí está. Ahí está. Pero no siempre se cumple, es una retroalimentación con un buen sentido de oportunidad. Muy bien, ¿Sí? aprobado. Con el sellito de aprobado, ¿sí? Todos queremos ese aprobado. Julieta Torres es un instrumento y es parte del proceso de construcción del aprendizaje, ¿sí? Fíjense cómo el común denominador de, como dijimos, de la gran mayoría de respuestas tiene que ver con entender a la evaluación como un proceso. Como el ¿sí? proceso de aprendizaje. Claro, no La como- mayoría coincidió en lo mismo. Exacto, no como la culminación del proceso, ¿sí? Muchas veces pensamos en la evaluación como aprobé un examen, listo, me desentiendo de la materia, me desentiendo del profe, me desentiendo de la propuesta. Pregunta al hueso y sin anestesia. A ver. Cuando vos sos quien está del otro lado. Porque hoy hablamos de evaluación teniendo en cuenta Desde el el rol rol del alumno. docente. Sí, claro, y del alumno. Ujú. Ahora, cuando vos sos al que te evalúan, ¿qué te pasa? Pensás, y esta es otra pregunta que la pueden contestar en el chat ahora si quieren, Sí. o pueden abrir el micrófono si quieren, el que quiera contestar. Bien. ¿Pensás que la evaluación sirve para acompañar tu aprendizaje o para sancionar tu desempeño? Tengamos en cuenta que el docente constantemente está siendo evaluado, somos evaluados. Así que, bueno, esta es una muy buena pregunta, la verdad. Bien. Habilitamos el espacio por si alguien quiere abrir su Sí, micrófono y si quieren comentar. abrir su micrófono o en el chat. Acá Facundo Constantín dice, me siento monitoreado. Bien. Obviamente que hablamos desde, Facundo Berrecino, si es desde tu rol del docente, ¿no es cierto? Porque también tengamos en cuenta que los docentes constantemente estamos estudiando y estamos en diferentes capacitaciones, especialidades, diplomaturas, también somos evaluados en esa instancia. María Emilia dice, depende de en qué parte nos situemos, ¿sí? Si es de docente, puede ser para premiar o reconocer un aprendizaje o sancionar algún desempeño cuando la retroalimentación quizás no era la que esperábamos, ¿sí? O la calificación no era la que nosotros esperábamos. Muchas veces tendemos a pensar de forma negativa, ¿sí? También hay que trabajar esto de, por ahí, hola, sí, ahí tenemos a alguien que quiere hablar. ¿Tenemos una profe con el micrófono habilitado? Sí, así es. Sí, ¿nos decís tu Qué nombre, interesante profe? pregunta, ¿no? Porque creo que a partir de eso nos pone en una situación de tensión a los docentes, porque, a ver, cuando una cosa es preguntar lo que nosotros queremos o debemos o intentamos que la evaluación sea para los estudiantes y que no siempre resulta, ¿eh? Porque, como bien decía uno de los colegas, debería de ser, pero no siempre es. Ahora, nosotros ponernos tal vez un poquito en el lugar de los alumnos también, ¿verdad? ¿Cómo nos Totalmente. sentiríamos nosotros en la situación de ser evaluados? Y tiene que ver también un poco con la autoevaluación que uno hace, ¿no es cierto? De su propio desempeño y que por ahí nos cuesta un montón. Ujú. Y tendemos a irnos, o hablo por mí, ¿no es cierto? O tiendo, voy a cambiar El tiempo. palabra, a creer que me están sancionando. Y tal vez no me están sancionando, tal vez me están haciendo una retroalimentación que me ayuda a crecer en este proceso de aprendizaje, porque el docente continuamente también está aprendiendo y la evaluación debe de ser un proceso de aprendizaje tanto para el que está siendo evaluado como para el que está evaluando. ¿Por qué? Porque ese resultado que me da me tiene que servir a mí para ver si la evaluación que yo estoy proponiendo está siendo realmente significativa o no, y si la debo cambiar, mejorar o por qué no dejarla. Me parece Claro. que es una pregunta bastante compleja. Bastante Bastante complicado. compleja y también que nos pone a nosotros en un rol de decir, bueno, como docente estoy acompañando este proceso, estoy generando un clima propicio para que en el caso de los estudiantes se sientan cómodos, se sientan a gusto en la instancia de evaluación, y cuando yo estoy de ese lado, como estudiante, ¿cómo Transmitir me lo mismo. siento? Claro, ¿qué me pasa?
porque Claro, termina siendo como una instancia de castigo, ¿no es cierto? Exacto. Esta claro, cuestión recién. Ujú. de que siempre, ay, me van a evaluar, ay, me van a Ujú. evaluar. Claro. Y no Sí, nos debería pone de ser nerviosos. así, debería de ser una instancia más para seguir avanzando, ¿no es Claro, cierto? una instancia de aprendizaje, como dijimos. Y cuesta mucho todavía esa parte. Yo A siento que todos los docentes todavía creo que nos cuesta eso, nos sigue costando. Y por eso le cuesta a los bastante. estudiantes también. Pero Así también es. tiene mucho que ver, y acabo de leer justamente en el chat que dijeron que tiene que ver con el rol que cumple el evaluador en ese momento. Claro. Depende en qué situación va el evaluador. Tiene muchísimo que ver. Por eso también tenemos que replantearnos nosotros cuando vamos a evaluar a nuestros alumnos. Está bueno también utilizar técnicas de relajación antes de las evaluaciones, por ejemplo, Generar un clima seguro, que se un sienta. clima Y seguro. nosotros también estar Lo tranquilos, porque, a último, ver, sí, sí, profe. disculpen, lo último y con No, esto me está voy, bien. que es uno de Ujú. los motivos por los cuales decidí hacer este curso, esta cuestión de correrse y creer que la única evaluación que existe son las 10 preguntas escritas en la fila individual y Ujú. la que va a tener una calificación del 1 al 10, Numérica, sí. Exacto. que es la que creo que genera la mayor tensión y el miedo en muchas veces nuestros estudiantes, o sea, poder entender que hay otras formas de evaluar. Y eso es lo que Exacto. me interesó muchísimo de esta propuesta. Así que Bien, y bueno, eso es muchas lo que gracias. vamos a ver. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, profe. Muy valioso tu aporte. Y vamos a ver también a lo largo del desarrollo del curso qué otros tipos de evaluaciones tenemos y cómo eso se ve, obviamente, complementado y acompañado por la inteligencia artificial. ¿Sí? Muy bien, ahora tenemos obviamente la evaluación, las consignas forman parte de la evaluación, ¿sí? Y como para poder romper un poquito el hielo, también trajimos unos casos para analizar, que obviamente nosotros los tomamos desde el lado del humor, que estamos de este lado, pero que en su momento presentaron quizás una situación de confusión en nuestros estudiantes, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, una captura de la red social Twitter, que el punto 7 dice la consigna: escribe enfrente de cada número su nombre. ¿Sí? Esa es la consigna: escribe enfrente de cada número su nombre. Y tenemos una serie de números: 10, 20, 40, 70, 100, 200 y 300. Y el estudiante lo que hizo fue escribir al lado de cada número el nombre de él, ¿sí? ¿Cómo se llamaba él? O sea, está mal, pero no tan mal, diría. Podríamos decir que no. En este caso habría que reformular la consigna, ver la forma de hacerla un poquito más claro, porque lo que nosotros damos por hecho, sí, que esperamos que el alumno haga, el estudiante en ese caso no lo entendió así. ¿Sí? ¿Cómo reformularíamos? ¿Alguien quiso hablar, me parece, o no? Bien, ¿no? No, Tenemos ok. que emojis en el chat. Sí, ¿cómo reformularíamos para hacerla más clara y que no genere también en el estudiante una Sebastián confusión? Romero dice, la ¿Sí? consigna es confusa y amplia. Y amplia, claro. Para muchas respuestas. Por Exacto. eso es importante que las consignas sean concretas. Bien. Profes, Sí. yo creo que Sí. el alumno, ahí alguien había escrito en el chat que faltaba comprensión. No, el alumno comprendió muy bien la consigna, Claro. Ujú. porque si dijera, escribe el nombre de cada uno de Exacto. los números o Ujú. el significado del número de forma escrita, Claro. ahí estaría. Pero ahí Belén, está bien la comprensión lectora, escribió su nombre. Belén nos dice en el chat, por ejemplo, puede haber incluido un ejemplo también, como para que le sirva al estudiante de guía y que pueda con ese ejemplo seguir. ¿Tenemos a alguien con el micrófono para hacer un aporte? La profe ¿Escuchamos? Carla Ortiz levantó la mano y tiene el micrófono habilitado. No sé si quiere participar. Dale, Bien. Carla, te Y buenas escuchamos. noches. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien, Bueno, Carla. más allá de cómo esté redactada la actividad, me parece que a veces, si estamos diciendo que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo Sí. que estuvieron diciendo, hay que ver en qué contexto se presenta la actividad, Ujú. porque si se trabajaron actividades similares, en Eso la es muy evaluación importante. siempre se tienen que trabajar actividades similares a las Claro. que trabajamos en el aula, diríamos, nuestra planificación, en nuestra propuesta, para que después ellos puedan retomar, ¿sí? Y poner en práctica eso que estuvimos trabajando. Entonces, a veces es muy fácil juzgar la redacción o cómo se interpreta. No debiera tener dificultades si esa consigna la estuvieron trabajando.
Pero si es Exacto. totalmente diferente a lo que Ujú. venían trabajando, por supuesto que el alumno no va a poder resolverlo más allá de la gracia de que pueda dar y Claro. que juzguemos cómo Ujú. está redactada la consigna y todo eso. Sí, Bien. Gracias. tienes Aprovecho razón. el aporte tuyo, Carla, para también hacer una pequeña aclaración que es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Nosotros buscamos siempre pensar en la evaluación como una instancia de innovación en donde incluyamos otros aspectos que muchas veces el modelo tradicional no lo tiene en cuenta, ¿sí? Pero también a la hora de pensar en una evaluación tradicional, no nos tiene que llevar a la confusión de aprovechar la instancia de evaluación para innovar. ¿Sí? Si nuestras clases son tradicionales, venimos siguiendo un cierto ritmo, un cierto método, la evaluación no tendría que ser una instancia para innovar porque va a generar en nuestros estudiantes confusión, este tipo de errores, por ejemplo. Siempre la evaluación tiene que estar en consonancia con lo que se trabaja y cómo se trabaja Actividades. a lo largo del desarrollo de las clases. Por eso nosotros, si bien planteamos las propuestas para pensar en actividades, en evaluaciones que sean innovadoras, no nos alejamos de que para que existan evaluaciones innovadoras tienen que existir clases innovadoras, tienen que existir prácticas que salgan de lo común, entre comillas, y que haya una continuidad entre eso que se da en clases y la instancia de evaluación, si no tienen que estar separadas de una de otra. Exacto. Quiero aclarar algo porque en el chat están diciendo que hay colegas que no pudieron conectarse porque la sala está llena y llegamos a las 1000 personas que nos están viendo. Bien. Así que bueno, aclarar que pueden ingresar y de igual manera Al al campus. campus para poder ver las consignas, poder trabajar y los esperamos en el próximo encuentro. Exactamente. Así que Esta no clase, se preocupen. la Y va a clase estar está siendo grabada, la van a encontrar en el campus. Ahora, antes de terminar el encuentro, le vamos a mostrar cómo pueden acceder para que puedan continuar, puedan ver y participar de la clase grabada que va a estar en el aula y así poder continuar con esta propuesta sin quedar por fuera por haberse inscrito en este Y curso, agradecerle a todos los que se inscribieron. que están presentes ahora Superamos las en el expectativas. Zoom. Bien, tenemos otro caso de consigna que ¿Viste? pueden prestarse a la confusión. Sí, mucho. Me da más gracia la foto de la imagen que dice, bueno, profes, el examen no va a ser tan difícil. Dice que siempre decimos fácil, Claro. fácil, claro, porque para nosotros es fácil que redactamos las consignas. Bueno, la consigna dice 2024 y da para la confusión. ¿Qué te da a entender? Sí, hay que seleccionar la opción correcta ahí. Exacto, 2 ceros y 2 4 o un 2, un 0, un 2 o un 4. O sea, da la confusión y da para los dos. O sea, Bien, yo por lo menos lo tomo así, no sé qué dirían los demás. bien. Obviamente, como dijimos también en el ejemplo anterior, nosotros tomamos esto para ver cuándo las consignas no son lo suficientemente claras y cómo podemos mejorar nosotros desde la redacción de la consigna para que el estudiante entienda qué se le está pidiendo o qué se le está consultando para que Exacto. puedan responder a lo solicitado, digamos. Y sea la evaluación una instancia de aprendizaje y no una instancia de error o frustración, como muchas veces también suele ser entendido. Bien, y para El finalizar profesor el examen va a ser muy También tiene que ver con esto. esta instancia de ejemplos, y antes de empezar con el desarrollo teórico, un pequeño videito que está en TikTok, también lo pueden encontrar, donde hay algunos ejemplos más de evaluaciones que no salieron como estaban planificadas. Chicos, tengo el El profe profesor Facundo que no había se levantado la preocupen. mano. Ajá. A ver, lo No sé, escuchamos, Facundo, profe. Te si... esperamos. Sí, te escuchamos, Facundo. Hola, sí, buenas Ok. noches. Sí, quería aclarar, acotar a lo que decía el profe allí disertante, que la evaluación siempre tiene que ser, según los autores, ¿no? Una práctica sin sorpresa, porque a veces vemos que desarrollamos toda la teoría de qué es un texto poético, por ejemplo, texto explicativo, cuánto es 2 más 2, o sumas así básicas, y después vamos al examen, a la evaluación y le decimos, escriban un texto explicativo y nunca se practicó, Claro. se desarrolló la habilidad de escritura que es justamente en proceso. Y eso es la primer valla, digamos, el primer choque que el estudiante Claro. tiene y sumado a que a veces las consignas, aún siendo docentes, no las escribimos de manera clara, coherente. Exacto. Bien, ¿algún profe más quiera hacer algún aporte? Gracias, Facundo, por tu Gracias, aporte. Papu. Facundo. Bien, seguimos con el video ahora sí. El videito. El examen va a ser muy fácil. El examen.
Bien, acá también tenemos algunos ejemplos bueno, de preguntas que tenían Unas que no son- múltiples opciones y que podían y que prestarse a claro, y que las opciones eran muy parecidas. Exactamente. Bien, y como conclusión tenemos que la evaluación es una oportunidad, obviamente, como docentes para revisar, ajustar y poder ver qué cosas tenemos que mejorar, sí que qué métodos, qué estrategias están funcionando y las seguimos utilizando y cuáles no dieron los resultados que estaban pensados o planificados, también que puedan servirnos de información, digamos, de datos que recolectamos para poder, obviamente, cambiar y modificar sobre la práctica. Sobre la marcha hasta llegar al final. Exacto. Muy bien. Chicos, Ahora, antes de que sigan, perdón que los interrumpa, acá Sí. Luciano en el chat dice algo bastante interesante que dice, A debemos ver. preguntarnos cuál es nuestra intención al preguntar algo. No sé, Luciano, si por ahí querés abrir tu micrófono para interactuar con los profes. Si estás por ahí. Bien, sin duda es interesante lo que nos aporta Luciano, decir, bueno, ¿qué esperamos nosotros cuando hacemos una pregunta, cuando evaluamos? ¿Sí? propósito. Claro, ¿cuál es el propósito? Esta pregunta está en consonancia con la evaluación en sí, digamos, se relaciona y obviamente recalcar esto de la evaluación no tiene que estar alejada de lo que se da y se trabaja cotidianamente en el aula, sí tiene que ser una instancia más y no es la evaluación el momento para innovar, ¿sí? Para salirnos de lo... volvemos otra vez a decir lo mismo. O sea, hay que dejar en claro por las dudas. ¿sí? Y nos vemos durante todo el proceso. Ujú. Bueno, qué sí y qué no evaluar. En este caso vamos a ir viendo por ahí lo que generalmente hacemos como para salir de lo habitual y ver cómo lo podemos ir modificando. Bien. Por ejemplo, del lado derecho, igual esto está al revés, dice que sí, que no. En este caso es que no debemos hacer, vamos a hacer primero. Y que es evaluar los resultados, solamente los resultados finales, por ejemplo. Eso es lo que no deberíamos hacer. Lo cambiamos y pasamos a evaluar el proceso de aprendizaje en sí. Nati, perdón que te interrumpa. ¿Vos te estás refiriendo a alguna presentación, alguna imagen en la pantalla? Estamos viendo una diapositiva, ¿no la tienen ahí? Estamos viendo ahora, Ahí. estábamos viendo, perdón, todavía lo que era la pregunta de cuál es la llave. ¿Sí? Ah, quedó. ¿Cuál era? Entonces, ahí está, ahora sí, Muy perfecto, bien. bárbaro, genial, Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ay, menos mal que están. Están atentos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa no deberíamos hacer? Es evaluar la memorización mecánica. Es muy, bueno, en mi época era muy común, por ejemplo, pasar al frente y tener que repetir todo lo que decía el libro, por ¿Cuál ejemplo. estaba en el libro? Y había profes que te exigían que sí o sí tenías que decirlo tal cual. No. Si vos decías con tus palabras, no. Decime cómo dice el libro, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, ya no irían más ahora. Claro. Teniendo en cuenta, obviamente, las necesidades, todo de los alumnos, no va más la memorización mecánica. Puede haber casos, sí, de algunas, como por ejemplo, las fórmulas, eso sí, Claro. para las En matemática, materias, por exactamente. ejemplo, En ese química. caso, sí. No, vamos a descartar eso. Pero entonces, en vez de la memorización mecánica, lo que tenemos que evaluar es la comprensión, el análisis y la aplicación de esa utilidad. Exacto, cómo lo pueden aplicar los alumnos en la vida real. Exacto. Muy bien. Y también poder ahí tomar los errores como fracasos. En este caso también los alumnos toman mucho como que se equivocaron y ya se bajonean, ya están un poco mal. Y nosotros decimos, se equivocó, no sabe, aprendió. Y no es así. O te sacaste un 6, lo que importa es lo que el 6 y no eso que te faltó, digamos. Fue el proceso el que vos realizaste realmente eso. Entonces lo que importa es ese 6 que te pusieron. Ay, qué feo cuando te sacabas un 6, un 7, no. Te faltaba un puntito para aprobar. Bueno, Peor entonces cuando te sacaba 5 y aprobaba con 6. Claro, por eso, peor. Decía, ¿qué me faltó por uno? ¿Qué le costaba? Y decimos, ¿qué le costaba al profesor poner un punto más, por favor? Pero bueno, y también tener en cuenta que, bueno, si no aprobamos es una instancia, no es un error lo que cometimos, sino que es parte de que debemos volver otra vez a rever el contenido para poder apropiarnos de ese aprendizaje. Bien. Bueno, y otra cosa que no tenemos que hacer, por ejemplo, es crear, pretender que el alumno dé respuestas únicas y cerradas. En este caso, lo que tenemos En el libro, por ejemplo. exacto, como estaba tal cual en el libro, sino que también tengamos en cuenta la diversidad de enfoques y la diversidad de soluciones y de respuestas que nos puede dar a una sola consigna también.
Ujú. Bueno, y lo último Bien. y lo más importante es no solamente evaluar con exámenes escritos, Ujú. sino que también podemos utilizar múltiples instrumentos, como la rúbrica, que es lo que nosotros vamos a trabajar en el segundo encuentro, y también con proyectos, con autoevaluación, también podemos dar exposiciones orales. O sea, hay un montón de instrumentos que podemos utilizar y que no sean solamente exámenes escritos. Claro, como decía la colega hoy, el examen a hoja y lápiz en la fila 1, fila 2, como muchas veces Ay, cómo me viene a la pensamos. mente todo eso cuando era fila uno, fila 2 para que no nos copiemos. Claro. Bien, y este es una cita interesante que trajimos para compartir ustedes de una autora que habla mucho sobre la evaluación. Nosotros vamos a trabajar con uno de sus libros, que es Rebecca Nijovic, que nos dice que la evaluación no debe ser un momento aislado, sino es parte integral de la enseñanza y del aprendizaje, ¿sí? Un momento importante y obviamente sumamente de suma reflexión tanto para el estudiante como para el docente que prepara y genera las condiciones para que se desarrolle esta evaluación, ¿sí? Una parte integral de la enseñanza y del aprendizaje. No hablamos de el culmine, no hablamos de la llegada al final, ¿sí? A una meta, aprobé el examen, listo, me olvido de la materia, me olvido de todos los temas, me olvido del profe, ¿sí? Sino como una parte más del aprendizaje, ¿sí? De esta dualidad de Claro, que enseñanza-aprendizaje. forma parte de todo el proceso, no solamente de la instancia final, Claro. sino que durante todo el proceso estemos evaluando. Que ni siquiera tampoco la evaluación tendría que ser colocada al final, sino en el proceso, después pensar en una retroalimentación por parte del Exacto. docente al estudiante, una autoevaluación por parte del estudiante de su propio proceso, ¿sí? Muy bien. Y Bueno, es vamos a justamente, refrescar ajá, es ahora. justamente Rebecca Nijovic la que habla de dos tipos de evaluaciones, la Perfecto. formativa, que es esta, y la auténtica. Auténtica. Vamos por ahí a refrescar esos conocimientos porque seguramente la mayoría de los... No vamos a dar por hecho. Hoy dijimos no hay que Claro. dar por hecho y ya queremos dar por hecho nosotros también. Entonces, vamos a refrescar para los que ya sabemos lo que es la evaluación formativa. ¿Esto es Y práctica para docente 1 o 2? práctica docente 2, 2, bien. que es la evaluación. ¿No? En este caso, vamos a retomar por ahí los que ya conocemos lo que es la evaluación formativa, vamos a refrescar nuestros conocimientos. Y por ahí el docente que todavía no tuvo la oportunidad de leer a Rebecca Nijovic y otros autores que hablan sobre la evaluación formativa, lo vamos a ir viendo a partir de ahora, porque es muy importante lo que viene ahora, teniendo en cuenta esto. Bueno, tengamos en cuenta que la evaluación formativa acompaña el proceso de aprendizaje del alumno. ¿Qué significa? Porque es un proceso continuo, donde recogemos e interpretamos la información que recaudamos sobre el aprendizaje del alumno, sobre el proceso que le está pasando. Nos permite también esto ajustar la enseñanza y ayudar a esos estudiantes a identificar tanto sus fortalezas como sus debilidades, pero para mejorar el desempeño, no para quedar ahí encasillado en el que no aprobó, no aprendiste, no supiste. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Bien, justamente de ahí también el término formativa, sí forma parte de la formación del estudiante. ¿Sí? Claro, y también Algo nosotros definitorio. como docente, exactamente, para ayudarlo y encaminar y ser guía de este docente, de este alumno, quiero decir. Bien. Después tenemos también la evaluación auténtica, que Rebecca Nejovic nos va a decir que el término auténtico proviene de una evaluación que sea posible, ¿sí? Que pueda ser llevada a cabo y que parte de situaciones reales o significativas del estudiante, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en que lo que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos y después lo que posteriormente evaluamos, tiene que tener una relación con el contexto y una utilidad en cuanto a los conocimientos y a los contenidos que se trabajan, una utilidad práctica, así que ellos puedan relacionarlo con el entorno en el que se mueven, ¿sí? Con el lugar en donde viven, se desarrollan, con la escuela, con el club, con los amigos, y no tiene que ser algo aislado de ellos, sí, aislado de su contexto. En la evaluación auténtica no se evalúan definiciones ni conceptos cerrados o abstractos, sino se tienen en cuenta las habilidades del estudiante, ¿sí? Como pensar, resolver, crear, ¿sí? Se valora mucho la originalidad del estudiante, ¿sí? Tenemos en cuenta que para
la evaluación auténtica no existe las preguntas cerradas de conceptos, ¿sí? La pregunta de ¿qué es la célula? La célula es la unidad de estructura funcional de todo ser vivo, ¿sí? Buscamos Ay, ¿cómo recordar? romper, de acuerdo, romper con el esquema de preguntas cerrada y tradicional y plantear una o más alternativas a las respuestas, obviamente esto enmarcado dentro de ciertos criterios que previamente están definidos por el docente. Y bueno, esto de promover la transferencia del conocimiento que se da en el aula, que trabajamos en el material bibliográfico, a la vida práctica del estudiante. Exacto. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la inteligencia artificial, que es el tema que hoy nos reúne? A lo que yo vine, Claro. que, bueno, vamos a hablar de la inteligencia artificial en la evaluación. Qué importante, ¿no? Como hoy dijo Juan, la inteligencia artificial es nuestra aliada. En ningún momento viene a reemplazar al docente, porque se escucha un montón eso. Ay, no, en algún momento la inteligencia artificial nos va a reemplazar, va a dar clase por nosotros, va a hacer esto. No, no nos va a reemplazar, sino que viene a acompañarnos, a ser nuestro aliado. ¿Para qué? Para mejorar el enfoque del aprendizaje y poder liberarnos tanto de esa burocracia por la que pasamos todos los docentes, ¿cierto? Toda la parte administrativa y todo eso nos lleva mucho tiempo. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es a potenciar tanto nuestras prácticas y en este caso vamos a hablar de nuestra evaluación. Eso viene a ser a potenciar, ayudarnos a mejorar, nunca a reemplazarnos. Exactamente. ¿Cuáles son algunas ventajas de la utilización de la inteligencia artificial? Hoy vamos a trabajar específicamente con el ChatGPT. El próximo encuentro vamos a trabajar con una aplicación que se llama EduteLab, que es para realizar rúbricas. Y en principio que potencia la evaluación formativa, si esto que explicaba la profe hoy, de tener en cuenta el proceso del estudiante, cuáles son sus capacidades y acompañarlo en el proceso de la evaluación y no solamente entenderlo como algo al final, sí, como la culminación de una instancia. Agiliza y optimiza los procesos de confección y diseño de la evaluación, ¿sí? La inteligencia artificial nos puede dar sugerencias, nos puede proponer consignas, nos puede ayudar en la elaboración de rúbricas, de guías, de criterios de evaluación, siempre y cuando nosotros le brindemos la información necesaria, ¿sí? La pongamos en contexto, entre comillas, a la inteligencia artificial. Y siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta eso que nos ofrece la inteligencia artificial, poder relacionarla con nuestro grupo de estudiantes particular, ¿sí? Teniendo en cuenta sus características, sus necesidades, sus caracterizaciones, ¿sí? Personaliza el aprendizaje, ya que nos permite también conocer un poco cuáles son los intereses o qué es aquello que les es llamativo a los estudiantes, ¿sí? Y obviamente promueve que la evaluación sea más justa e inclusiva, teniendo en cuenta estos aspectos de la evaluación que veníamos trabajando con la autora Rebeca Nijovic, de tener en cuenta el contexto, al alumno, sus intereses, sus necesidades y demás. Bueno, esta frase, bueno, os voy a contar por qué pusimos esta frase. Dice, la inteligencia artificial no reemplaza al docente, como lo dijimos hoy, lo potencia. Lo que cambia es el cómo y no el por qué. El otro día hablando con un colega en una institución, él me dijo, a ver, le digo, en algún momento la inteligencia artificial podría dar hasta clase por nosotros, le digo yo. Y él me dice, no, no es así, sino que el que te va a reemplazar a vos el día de mañana es el docente que sabe utilizar de manera eficaz la inteligencia artificial. Y eso me quedó, dije, sí, tenés razón. Es muy raro que yo dé la razón, no, mentira, pero tiene razón, lo que va a cambiar no es el cómo evaluamos, va a cambiar cómo evaluamos, sino el por qué. Bien, y cómo su utilización nos va a dar una mano para hacer que nuestras evaluaciones sean más auténticas, potenciales, acompañen el proceso y demás. Obviamente, toda buena evaluación se nutre y tiene su razón de ser en parte en buenas consignas, ¿sí? En consignas que sean auténticas, que sean claras para evitar pasar por las situaciones que vimos al comienzo de los ejemplos. Y nos dice la autora Rebeca Nijovic que una buena consigna no solo evalúa lo que el estudiante sabe, sino cómo lo pone en juego en contextos reales. Y de allí la importancia de que nuestras consignas sean claras, precisas, que tengan vinculación con lo que ya el estudiante sabe, conoce, con eso que se trabajó a lo largo del
de las clases, de las distintas clases de cada materia, y no sean confusas ni cerradas ni se presten a la confusión. Y nosotros ahora vamos a trabajar con el ChatGPT para que el ChatGPT nos ayude a generar, en base a nuestras ideas y a lo que nosotros queremos lograr que los estudiantes respondan, consignas que sean claras y auténticas. Ok, el link de asistencia ya está en el chat, por ahí los que no Bien. están prestando atención al chat, les avisamos que ya tienen el link de asistencia. Bueno, ahora vamos a hablar de las consignas auténticas. ¿Qué pasa con las consignas auténticas? Lo que hacen es orientan el aprendizaje porque mejora la eficiencia y reduce el tiempo que el docente dedica a calificar. Eso es lo que hoy estábamos hablando. Nos ayuda a nosotros a reducir ese tiempo, a poder enfocarnos quizás en otro tipo de cosas, como dijiste hoy, actividades que sean realmente más atractivas y no solamente enfocarnos en que en la evaluación comenzamos a ser creativos, sino que entonces nos va a dar el tiempo para ser creativos durante todas las actividades. También favorece la comprensión, bueno, porque teniendo en cuenta que estas consignas auténticas tienen en cuenta el contexto del alumno y son consignas que llevan a que él pueda realizar sus respuestas a través de, por ejemplo, ejemplos cotidianos de la vida, en donde lo puede implementar, etc. Y también estimulan las habilidades complejas y conectan con la realidad, como ya hablamos, y tienen que ver con que el alumno pueda implementar esas respuestas en su vida cotidiana. Poner ejemplo, algo que le pasó de su familia o de algún viaje, etc. Bien. Bien, acá nosotros trajimos unas consignas, ¿sí? Unos ejemplos de consignas superficiales, y esto lo tomamos de un posible examen de una materia de las ciencias sociales como es sociología, ¿sí? Nosotros trajimos 5 preguntas que son preguntas tradicionales que en algún momento de nuestra formación las hemos respondido, o preguntas que estamos acostumbrados muchas veces a responder. Y la idea es que con ayuda del ChatGPT podamos transformar estas consignas superficiales en consignas auténticas, y teniendo en cuenta estas características que veníamos mencionando, que tienen que tener una consigna para ser considerada auténtica e interesante. Porque Tenemos, por ahí cae en esto de que al ser como más cortas las consignas y decir, bueno, son tradicionales, es como que le va a ser más fácil al alumno y no es así realmente. claro, Porque le pones definí, enumerá, escribí, creemos que el alumno va a poder hacerlo como con más facilidad y realmente no es así. bien. Tenemos, acá vamos a trabajar con estos 3 primeros puntos de las consignas que trajimos para compartir. La primera pregunta dice, definí el concepto de hecho social según un autor que es Emily Durkheim. Enumerá las características principales del positivismo sociológico. Explica qué es la anomía y quién acuñó el término. Lista las etapas del método científico en sociología y escribí 2 diferencias entre Marx y Weber. Estas serían ejemplos de consignas superficiales, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros convertimos estas consignas en consignas auténticas utilizando el ChatGPT? Y para eso vamos a generar un prompt, ¿sí? ¿Qué es un prompt? Un prompt es la consigna justamente que nosotros le vamos a dar al ChatGPT para que el ChatGPT nos entienda qué nosotros le queremos pedir, y obtengamos así respuesta lo más acertada posible a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? ChatGPT es una inteligencia artificial que seguramente la mayoría de ustedes utiliza. Si alguien no la utilizó nunca, pone en Google, en el buscador, ChatGPT, y directamente ingresa por ahí. Posiblemente el chat le pide que inicien sesión, más que nada para guardar el historial de preguntas, y es una forma también que tiene la inteligencia artificial de conocernos, de saber cuáles son las preguntas que posiblemente le hagamos con mayor frecuencia. Y bueno, este prompt que tenemos acá. Este es el prompt que colocamos nosotros para poder modificar esas consignas. Tengan en cuenta lo siguiente porque esto va a ser parte de la actividad que vamos a subir después al aula virtual para que ustedes la tengan lista para la clase que viene. En este caso, nosotros anteriormente, nos lo pusimos acá, subimos las consignas y pusimos convertir las siguientes consignas de una evaluación de sociología en consignas auténticas que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad de los alumnos. Ahora, quizás nosotros creemos que nuestras consignas son auténticas porque nosotros lo formulamos, entonces sin miedo al éxito, coloquemos esas consignas y hagamos un prompt.
les llevamos a esto, hagamos este tipo de prompt y pedamos que esa consigna sea creativa y que lleve la imaginación y veamos cómo nos transforma esa consigna. Exactamente. Fíjense, acá nosotros tenemos el ejemplo de la primera pregunta, que es definir el concepto de hecho social según Emily Durkheim, y cómo el chat GPT, utilizando el prompt que les dimos anteriormente, transforma esa consigna y el resultado que nosotros queremos obtener va a ser prácticamente el mismo, pero con las características de una consigna auténtica que obviamente va a tener una respuesta auténtica. Consigna tradicional, definir el concepto de hecho social según Emily Durkheim. Consigna reformulada, observa un fenómeno social actual en tu entorno, como la moda, el uso de celular, una costumbre escolar, etc. ¿Cómo lo analizaría Durkheim como un hecho social? Justifica tu respuesta con sus características, ¿sí? Ahí vemos cómo se transformó nuestra consigna anterior en una consigna realmente auténtica. Ujú. Y bueno, fíjate, primero que le pide que dé un ejemplo de su entorno actual. Ahí ya estamos situando el contexto del alumno, Exacto. como la moda, el uso del celular. Son cosas por ahí que en la secundaria los chicos están muy al pendiente del celular, de la moda. Entonces, para mejorar también nuestro prompt, nosotros tenemos que conocer las características de nuestros alumnos y también le podríamos pedir también que reformule esto para que sea auténtica y darle esas características que tienen nuestros alumnos, o si bien vamos a reformular para un grupo de alumnos específico, porque, ejemplo, puede ser un recuperatorio, tener en cuenta en qué fallaron anteriormente en la evaluación anterior. Ok. Y lo bueno que tiene ChatGPT es que nos ofrece múltiples alternativas. ¿Sí? Si la primera pregunta que nos transforma no nos gustó, no nos convence del todo, o nosotros sentimos que podría ser mejorada, le podemos decir, reformulame la respuesta, la pregunta, perdón, incluí este aspecto, incluí esta característica, y el chat lo va haciendo, ¿sí? Y ahí está nuevamente el rol del docente como profesional en el tema, si somos nosotros los que conocemos, los que trabajamos, los que nos formamos para esto, y al fin y al cabo somos quienes adaptamos eso que nos dice el chat también a nuestro contexto y a nuestros estudiantes como... Acá Gustavo Díaz en el chat dice, otra alternativa es DeepSeek, que ahora anda muy bien. Bien. Agendado, también lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a estudiar. Ajá. Bien, bueno, acá también otro ejemplo, con esto cerramos, de consigna reformulada. La tradicional era enumerar las características principales del positivismo sociológico, que era el que vimos en el ejemplo, y el ChatGPT nos transforma, ¿sí? Y nos dice la siguiente consigna. Estás por hacer una investigación sobre el uso de redes sociales en adolescentes. ¿Qué elementos tomarías del positivismo para diseñarla? Justificar tus elecciones. Puedes usar inteligencia artificial para organizar la estructura de tu investigación. Súper auténtica nuestra nueva consigna. Bien, acá inclusive nosotros podemos obviar la última parte de utilizar inteligencia artificial si pensamos en un examen escrito, en un examen o en un trabajo práctico que ellos lo hacen en el aula sin utilizar el celular, o si es una consigna para que lo hagan en clase, en sus casas, tener la posibilidad también de, obviamente con todas las explicaciones y con todo el contexto de un buen uso de inteligencia artificial, que los chicos también puedan explorar y trabajar con esto, que seguramente ellos en algunos aspectos inclusive están mucho más empapados que nosotros los docentes, y también es una instancia que nosotros tenemos para aprender con ellos. Constantemente aprendo. Exactamente. Bien, Muy bien. Ahora sí, llegó el momento en que nosotros nos tomamos una pausa y son ustedes, queridos colegas, quienes empiezan a trabajar en esto, ¿sí? Nosotros ahora les trajimos una consigna que van a tener tiempo de hacerla de aquí al viernes 27, ¿sí? Tienen bastantes días de por medio. Sobre esta explicación que nosotros les dimos, vamos a compartirles material también en el aula virtual, y que puedan hacer esto que nosotros hicimos con el ChatGPT, lo puedan hacer ustedes desde sus disciplinas, desde sus contextos, desde su área de trabajo, y puedan compartir sus producciones, ¿sí? El tema de la actividad es de una consigna tradicional a una auténtica, sí, siempre hablando de las consignas, con inteligencia artificial. Acá vamos a utilizar nuestras manos y vamos a utilizar a ChatGPT. Pues manos y ChatGPT a la obra. Bien. El punto 1 consiste en seleccionar una consigna evaluativa tradicional. Puede ser una que ustedes hayan utilizado con sus estudiantes, ¿sí? O algunas consignas que
sean similares a las que nosotros les compartimos acá en la capacitación, que eran las consignas auténticas. O también, si no están en ejercicio, no tienen una evaluación o no quieren utilizar, también podrán ingresar a la plataforma EducaPlay, donde hay videos, contenidos audiovisuales, y cada video de cada contenido de todas las áreas, De todas las materias. de todas las materias del nivel secundario, tienen y traen una guía docente. Pueden descargar la guía, depende del área en el que son ustedes, y de ahí utilizar esas consignas, esas actividades, y pueden reformularlas teniendo en cuenta esa guía. Exacto. O sea, le damos como otra alternativa si es que no tienen o no quieren utilizar sus propias actividades. Bien, a EducaPlay ingresan a través del sitio corrientesplay.ar/educaplay o escaneando el QR que les dejamos ahí. También, de todas formas, si ponen en el buscador EducaPlay Corrientes, le va a salir la página. Y como dijo la profe, cada materia está organizada por año, por orientación. Pueden ingresar, ver también de paso el video si quieren, y trabajar con la guía que tiene algunas actividades sugeridas. Exacto. Contenidos que sirven tanto para los docentes como para los alumnos. Así Bien. que entren y chusmeen la plataforma EducaPlay. Bien. Bueno, el punto 2 tiene que ver con, una vez que seleccionamos nuestra materia, nuestras consignas, ¿sí? Utilizar el chat GPT para reformular estas consignas y obviamente primero hay que hacer la redacción de un prompt, ¿sí? Algo similar a lo que nosotros les mostramos, es decir, poner en contexto a la inteligencia artificial para que sea lo más auténtico las consignas que el chat nos brinde, ¿sí? A ChatGPT ingresan, como les dije, a través de Google, escaneando el QR que está ahí, o Profe. https ¿Quién quiere hablar? chatgpt.com. Sí, profe. Le consulto, ¿este curso es para secundaria? Es para profesores de nivel secundario. Bien. Una vez que tengan las consignas ya redactadas por el ChatGPT, lo que pueden hacer es capturar, ¿sí? Sacar una captura de pantalla o transcribir, como ustedes quieran, eso que les generó la inteligencia artificial, ¿sí? Si pueden hacer la comparación de la consigna tradicional con la consigna auténtica, muchísimo mejor. O sea, la idea de la actividad es que vayan capturando todo el proceso, tanto primero la consigna con la que van a trabajar, después ir capturando el prompt que hicieron, que les dio el ChatGPT como respuesta, y ahí ir comparando. Eso pueden decir, o pueden ir pegando las imágenes en Exacto. Word. Ujú. Y obviamente eso lo tienen que acompañar con una pequeña reflexión de 10 a 15 renglones teniendo en cuenta la siguiente pregunta: ¿por qué la nueva consigna es más significativa para tus estudiantes? ¿Sí? Esto pensando desde nuestro rol docente. Recuerden que el prompt, perdón, Juan, recuerden que el prompt ustedes lo pueden realizar teniendo en cuenta el contexto o el perfil de sus alumnos. Pueden agregar todo lo que ustedes crean pertinente para modificar esa consigna. La orientación del curso en el que están trabajando, la escuela, el tipo de escuela, cuáles son, claro, las características más sobresalientes también de su grupo de estudiantes, ¿sí? Y bueno, ¿y qué aportó el uso de la inteligencia artificial en el rediseño de estas consignas? ¿Y cómo pensás que impactaría en el aprendizaje de tus alumnos la implementación de consignas auténticas? Todo eso en un pequeño texto a modo de reflexión de 10 a 15 líneas, lo adjuntan en un Word y lo suben al aula virtual. Todo va a subir las consignas, va a estar el video grabado, recuerden, si los quieren volver a ver. Y también hay una parte, bueno, ahora va a mostrar Juan, en la que pueden dejar sus consultas. Exacto. Bien, esta es la página principal del campus de las aulas virtuales, ¿sí? Acá tenemos el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Contenidos. Lo van a poder ingresar a través del link que se les compartió también en el chat. Y si no, en Google ponen Campus Virtual MEC, ¿sí? Ministerio de Educación de Corrientes, y directamente ya les lleva a esta opción. En el caso de este curso, ustedes van a acceder desde la opción de persona invitada, ¿sí? Fíjense, acá les pide nombre, contraseña. Van a ir hasta la parte de abajo que dice acceder como persona invitada, ¿sí? Ahí van a hacer clic, ¿sí? Les va a aparecer esta opción, EducaPlay 360, Capacitaciones 2025.
Y bueno, una vez que carguen todos los cursos, ¿sí? Acá están cargados todos los encuentros que hemos tenido desde que comenzó el año, ¿sí? Por eso es importante que nos sigan en las redes de la subsecretaría porque estamos constantemente sacando nuevos cursos para que puedan, bueno, participar obviamente y aprender. El nuestro es este último que está acá, más allá de las notas. Hay una pequeña descripción del curso y la sección va a estar acá habilitado para que ustedes puedan cargar su trabajo. Aclaremos que hoy todavía no está habilitado porque nos están preguntando en el chat, así que no se preocupen si ingresaron y todavía no lo vieron. Ya va a estar, ya va a estar habilitado lo antes Nosotros posible. vamos a compartirle en este espacio el encuentro de hoy, la grabación del Zoom. Vamos a compartirles bibliografía también que les va a servir a ustedes para seguir indagando en esto de las consignas auténticas, la evaluación auténtica, cómo utilizar la inteligencia artificial. Y va a estar habilitado también la sección para que ustedes puedan cargar su actividad hasta el viernes 27, que es nuestro próximo encuentro a las 19 horas. ¿Alguien tiene Chicos, alguna perdón, pregunta? Sí. Juan querido, perdón que te moleste, ahí estábamos viendo en verde lo que era la pantalla del aula virtual. Sí, está toda en verde. Tengamos en cuenta que las condiciones climáticas en nuestra provincia no están, sí, siendo óptimas, entonces por ahí la conectividad también se ve afectada un poquito por lo que es la lluvia, sí, todo lo que es este tiempo que estamos teniendo, pero se suma a esta propuesta que hablaban ustedes, todo esto de la evaluación, a lo que se trabajaba el otro día, por ejemplo, con la consigna, un micro que tuvimos con la profesora Magalí del Re también dentro del equipo, sí, que hablaba de esto de replantearnos un poquito toda la propuesta. ¿Por qué? Porque como dice ahí el banner que ustedes tenían hoy abajo, sí, estamos en el mes de la inteligencia artificial para la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales y todo está vinculado, todo está relacionado, todo tiene que ver con todo y es, sí, una continuidad lo que tenemos nosotros en las formaciones, en las propuestas, en las ofertas que se llevan adelante, sí, no es que están todas aisladas, sino que está todo fríamente calculado, pensado, sí, para que ustedes puedan formarse de la mejor manera, ¿sí? Por eso síganos en nuestras redes sociales, ahí estábamos compartiendo en el chat todos los canales, el canal de difusión de WhatsApp, todo lo que es el Instagram, el Facebook, TikTok, también estamos con EducaATR, sí, me dice Pau, genial, Pau, yo siempre la miro a Pau, que es la que me evalúa, yo me siento evaluado, sí, nada, mentira. Estamos también en YouTube ahí con EducaATR de lunes a viernes de 5 a 6, sí, y ahora sí los dejo ahí a ustedes que puedan cerrar, profe, gracias. Bien, a modo de conclusión, tenemos estos 3 ítems que consideramos importantes que resumen un poco todo lo que venimos hablando en esta hora. ¿Cuál es la importancia de evaluar con la inteligencia artificial? Primero, que permite personalizar el aprendizaje, sí, hacerlo más cercano, más teniendo en cuenta el contexto de nuestros estudiantes. Proporciona una retroalimentación con nuestros estudiantes y el ChatGPT y las inteligencias artificiales nos pueden también ayudar a generar retroalimentaciones más significativas para ellos, ¿sí? Y se puede crear y complementar contenidos, ¿sí? Podemos incluir en esto de qué es el hecho social según Durkheim, que es lo que nosotros planteamos en la consigna, ver cómo lo relacionamos con el contexto de nuestros alumnos, ver qué podemos tomar de las modas, las nuevas tecnologías y todo, buscarle un sentido y que ellos puedan entender que eso que nosotros estamos enseñando nos aleja de el contexto del contexto en el que ellos se desenvuelven y de su realidad. Exacto. Y ahí falta también decir que reduce el tiempo de los docentes que utilizamos para otras cosas, como dijimos hoy, burocráticas. Bien. Para eso nos sirve la inteligencia artificial. Y ahora un spoiler de la próxima clase. Bueno, la próxima clase vamos a trabajar con un elemento que es la rúbrica. Sí. ¿No? Tan importante la rúbrica, ¿cómo nos salva de la rúbrica? Bueno, tengamos en cuenta que es un instrumento formativo, como estuvimos hablando hoy, y que nos da criterios definidos, nos da también el nivel de desempeño para que los alumnos sepan en qué nivel pudieron llegar a hacer su desempeño, y también descriptores específicos de cada desempeño. ¿Entienden? Entonces vamos a trabajar con rúbricas en el próximo encuentro, que es el laboratorio de experiencias. Exacto. Bien, y como nos dijo el profe más temprano, la invitación está hecha para que nos puedan seguir en las redes de EducaPlay, desde la subsecretaría. Constantemente estamos generando propuestas para todos ustedes, así como este curso hemos tenido ya un par y se vienen unos cuantos más. Así que nos pueden seguir en las redes para enterarse primeros de todas las novedades y las propuestas que estamos preparando desde la subsecretaría. En Instagram estamos como @educaciondigital.corrientes.
en Facebook, Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales de Corrientes, en TikTok como @educaciondigital.corrientes y también tenemos un canal de WhatsApp, de difusión. Secretaría de Contenidos Audiovisuales, que en el chat seguramente ya subieron o van a subir ahora para que puedan enterarse de todo, de todas las capacitaciones que tenemos, de todo lo que está trabajando la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, porque la verdad que la Subse no descansa nunca. Exacto. Tenemos todo, hasta streaming tenemos. Qué genio los que trabajan en el Tenemos el streaming de EducaTR de lunes a viernes de 5 a 6 por Radio Nor, Telenor y el canal de YouTube. Un contenido educativo, divertido, educativo, correntinos. Exactamente. Y obviamente los cursos, capacitaciones, microtalleres, jornadas y demás que se publican están todas en las redes. Y también EducaPlay, Educación Digital está yendo al interior también, así que atentos que seguramente de Corrientes está en las localidades de los profes que son del interior también va a llegar pronto. Bueno, el agradecimiento por haberse sumado, por haberse interesado en la propuesta, inscrito en este curso y obviamente haber compartido esta hora con nosotros. Esta es la primera parte, queda mucho por aprender y recorrer todavía. Y los vamos a estar esperando en el próximo encuentro, el viernes 27 a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y bueno, los profes que están inscriptos, les recordamos y no pudieron sumarse a el Zoom porque llegamos a la capacidad máxima, ingresen al aula virtual, miren la clase grabada y bueno, completen con las actividades que le vamos la actividad también, así que bueno, no se preocupen los que quedaron afuera, nos pueden volver a ver. Están inscriptos, obviamente. Sí. Muy bien, gracias. Agradecemos también a la Subsecretaría por este espacio que nos dieron hoy, la verdad. A las profes que nos acompañan también. A Noelia, que le pusimos Silvia, fin de semana. Mariano, a todos. A Silvia también. A Facu de la técnica. A todo el equipo, no nos queremos olvidar de nada. A nuestros asistentes de la SUBSE también, un gran gracias para ustedes. Gracias a todos, la verdad, gracias a los que nos acompañaron y a los que, bueno, nos dieron su granito de arena sumándose hoy. Exacto, y a todos los profes que se conectaron, nos encontramos el viernes 27 a las 7 de la tarde. Bueno. Adiós. Antes de que nos vayamos, si podemos hacer unas fotos, si podemos habilitar las camaritas, por favor, porque llegamos hoy a 500 participantes, así que vamos a ver todos los que puedan habilitar las camaritas. Vamos a poner un ratito de música, a ver cómo arranca esto. Vamos con un despacito, a ver qué es lo que va. Mientras van haciendo las capturas, ponemos musiquita. Vamos. Este miércoles con sabor a jueves. Sí, tiene ahí ese aroma. La lluvia no nos detiene. Gracias por prender todas las camaritas. Qué espectáculo, qué lindo. Está Pau ahí sacando fotos. Está Ale también sacando fotos. Muchas gracias a los profes que se sumaron a pesar de todas las dificultades. Gracias Mariela, gracias a todos. Sí, los que están ahí sumándose, no se olviden que tenemos tarea. Gracias. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales para enterarse de todo. Si se enteran de algo que nosotros no hacemos, compártanos y lo hacemos mejor.